Hola, ¿qué tal a todos mis queridos amigos? Un placer saludarles. Gracias por estar aquí en este interesante estudio, estudiando juntos. En esta oportunidad estudiaremos Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Jueves 19 de marzo, la invitación es Andando en la Sabiduría. ¿Cuál es la verdad más importante que podemos conocer como cristianos? Esa verdad es, por supuesto, que Jesucristo murió por nuestros pecados y que podemos tener vida eterna por la fe en Él. Esta es una verdad que nunca podríamos haber descubierto por nosotros mismos. Por el contrario, es una verdad que se nos tenía que revelar y que nos ha sido revelada en la palabra de Dios. Por eso es importante que cuando usted llegue a un canal como este, usted tome bien atenta nota de lo que enseñamos con relación a cómo estudiar la palabra de Dios. Y cada paso que damos en el estudio del texto bíblico es un paso que usted también poco a poco debe ir aprendiendo a cómo escarbar un texto de la palabra de Dios. Existe mucho conocimiento al que nunca habríamos accedido si Dios no lo hubiera revelado en su palabra. Pero la finalidad de ese conocimiento no es satisfacer nuestra sed intelectual, sino que la apliquemos a nuestra vida. Y ese es el equilibrio de la bondad de Dios para con nosotros. Aunque Dios nos esté mostrando su benevolencia, su amor, el propósito de por qué tú has llegado a este mundo, Él quiere que usted, querido amigo que me escuchas, puedas mantenerte siempre humilde, siempre dispuesto a colocar en práctica lo que Dios nos enseña a través de las Sagradas Escrituras. Por eso el texto de hoy es Colosenses 4, 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Familia, sin lugar a duda, sí que necesitamos sabiduría para esto. No es fácil, porque si hay alguien que es bombardeado, es tentado, es de alguna manera llevado a que su conducta o su comportamiento deje mucho que decir, es usted, querido amigo, que gusta de las cosas espirituales, de las cosas de Dios. Por eso usted nunca va a encontrar, sin el ánimo de criticar, a una persona que diga, y eso, que mire cómo se comportó fulano de tal, y eso que es católico. No, nunca muy rara vez usted va a escuchar una expresión de esa, pero sí va a escuchar una expresión como esta. Mire lo que hizo fulanito de tal, y eso que es cristiano. Andad sabiamente. Tu caminar y tu hablar también evangelizan. Mis apreciados amigos, hoy queremos confrontarte con una verdad que no se puede ignorar. Tu manera de vivir delante de los demás está hablando de Cristo. Aun cuando no estés predicando formalmente, si no estás cantando en tu iglesia, sirviendo como diácono, el libro de Colosenses, el capítulo 4, nos llama a andar con sabiduría hacia los de afuera. Y eso significa que tu conducta pública y tus palabras diarias tienen un peso espiritual de gran influencia sobre aquellos que te conocen a ti, pero que lamentablemente no conocen a Jesús. El Evangelio no solo se anuncia con la boca, también se valida o se desacredita con la forma en que usted y yo respondemos, tratamos a otros y te conduces en un mundo que te está observando más de lo que tú imaginas. Por eso, el texto de hoy nos invita a andar con sabiduría, andar con Sofía. No andar con Sofía, lo que pasa es que sabiduría, vamos a mirarlo más adelante,
Sofía es la palabra sabiduría en griego. Hacia los de afuera, aprovechando al máximo el tiempo, ¿sí? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cuál es la idea principal de este texto? Tu vida pública y tu forma de hablar importan. El Evangelio se confirma o se contradice en la conversación diaria frente a los incrédulos. Muy bien, vamos entonces a trabajar la conducta visible que aparece aquí en el versículo 5. Cuando Pablo dice andad, no está pensando en un acto puntual, sino en todo tu estilo de vida, ¿sí? Andad, peripateite, la palabra andad. El significado es literalmente caminar. En Pablo tiene un sentido ético judío, conducirse, vivir, comportarse en el día a día. Y dentro del contexto de Colosas, no es un testimonio de escenario o evento aislado. Es el testimonio de tu rutina diaria. Mientras vas de compras, mientras estás trabajando, cómo reaccionas frente a aquel que se metió en tu carril y tú llevabas la vía. Cómo trata a la gente, cómo te comportas cuando incluso nadie te aplaude. Ese caminar debe estar marcado por sabiduría, no por astucia carnal ni por apariencias egoístas o apariencias religiosas, sino por una vida sometida al gobierno de Cristo. Y esa sabiduría también se ve en la urgencia con la que, sin lugar a duda, aprovechas bien ¿qué cosa? El tiempo. Noten, andad como en Sofía, con sabiduría. Vida gobernada ¿por quién? Por Cristo. No astucia manipuladora ni diplomacia vacía. No, nada de eso. Tacto santo, saber cuándo hablar, cuándo callar, cómo tratar incluso a un escéptico, a una persona que quizás reniega o critica del amor de Jesús. Y cómo, sin lugar a duda, tratas a quién, tratas a la gente. Ton kairon etzagorazomenoi. Su significado, redimiendo, ¿sí? Comprando el kairos. No es el tiempo de reloj. El tiempo de reloj vendría a ser cronos, sino el momento oportuno es hacer el mayor uso de la oportunidad estratégica en conversaciones como ordinarias. Esa sabiduría que necesitamos de parte del cielo se debe ver en cómo aprovecho hoy nuestro tiempo. Y hay un consejo, mi amigo, mi amiga, que usted y yo deberíamos hacer, y es: deberíamos aprovechar el tiempo en la adquisición de conocimiento. Necesitamos leer, necesitamos dedicar tiempo a la lectura. Cuando usted y yo dedicamos tiempo a la lectura, memorizamos, resaltamos, marcamos aquello que nos llama la atención, escribimos, todos los sentidos entran en función. Usted va a poder, además de que está administrando muy bien el tiempo, está adquiriendo conocimiento, oportunidad de enriquecer tu vida espiritual delante de Dios y delante de un mundo que te está observando y que necesita ver a Jesús a través de ti. Vamos con el versículo 6, la palabra audible, en charidí, con gracia. Significa un habla atractiva. ¿Qué más? Bondadoso, modelada por la gracia que tú has recibido ¿de quién? De Dios.
No es una palabra áspera, no arrogante, no innecesariamente agresiva, de la abundancia del corazón lleno de gracia. Habla, ¿qué cosa? La boca. Pablo va más allá de la conducta y entra en algo que muchos no dominan, la forma de hablar. Nuestra palabra debe ser siempre con gracia, lo que significa que no puede estar cargada de cómo, de esa dureza, de esa arrogancia, de ese vacío espiritual. Todo lo contrario, sensibilidad y propósito es lo que debe emanar nuestra conducta, nuestro comportamiento. Pero noten ustedes que también encontramos la palabra alati ertimenos, sazonada ¿con qué? Con sal. Su significado, hablar con contenido, frescura y viveza. ¿Sí? Que tenga significado lo que tú estás diciendo, que tenga un propósito. ¿Sí? Debe estar sazonada ¿con qué? Con sal. Y se entiende que en Levítico capítulo 3, toda ofrenda que traían tenía que tener ¿qué? Sal. Porque el mensaje cristiano no está llamado a sonar muerto, plano o predecible, sino debe ser un mensaje vivo, claro, penetrante y oportuno, coherente. No es una cosa lo que dice y otra cosa lo que vive. Dios quiere usar tu boca para dar a cada persona la respuesta que realmente necesita. Y tenemos también la palabra dei apokrinestai, conviene responder. Dei implica una necesidad y obligación divina. Apokrinestai implica escuchar, procesar y a la vez discernir. En nuestro contexto de Colosas, no atropellar con un discurso prefabricado, sino dar la respuesta que cada individuo necesita. Veamos ahora la mecánica de la misión, es decir, cómo lo dice gramaticalmente, y esta estructura puede sonar un poquito cansona, pero si vos te concentras, te darás cuenta la importancia que tiene la misión. La misión cristiana, que de hecho no ocurre solamente en eventos especiales, ocurre en la marcha normal de la vida, ¿sí? Caminar sabiamente. Miren este peripateite, que es un presente imperativo activo. ¿Cómo funciona? Sigan caminando, vivan continuamente. Eso tiene un impacto. No es un evento ocasional, es un mandato a mantener un estilo de vida ininterrumpido, en el que usted, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, ¿sí? Aquí viene el otro consejo, exagorazomenoi, y está en un participio presente medio, es decir, una acción simultánea, es decir, camina sabiamente mientras vas aprovechando la oportunidad. La sabiduría no es teórica, es la capacidad simultánea de reconocer el momento. Y otra expresión poderosa, eritemenos, participio perfecto pasivo, haber sido ya sazonado. Esto tiene un impacto poderoso, un modo de hablar formado con anticipación. No es accidental, improvisado, ni crudo. ¿Sí? Caminar sabiamente es aprovechar las oportunidades y hablar con gracia. No son 3 mandatos sueltos lo que encontramos aquí, sino 3 piezas de un mismo testimonio. Cuando la vida interior está siendo formada por Dios, la conducta deja de ser improvisada y las palabras dejan de salir crudas. Entonces el creyente empieza a responder con madurez, intención y dependencia ¿de quién? Del Espíritu, convirtiendo lo cotidiano en un terreno fértil para el Evangelio. Y ahí es donde entonces entramos en la síntesis teológica, el dónde os ubica y qué revela. La síntesis teológica
El señorío de Cristo no se queda en el templo, alcanza la vida pública y civil. El testimonio externo, poderoso y creíble, nace de un hogar ordenado y una iglesia que ora fervientemente. Aquí nos encontramos entonces con el contexto de capítulo 3, 18, 4 y 1, donde habla acerca el hogar y el trabajo. Esposas, esposos, hijos, padres, siervos y amos. El testimonio íntimo. También en el capítulo 4, 2 al 4, como lo vimos ayer, la oración de la iglesia, Colosenses, el motor invisible del ministerio apostólico, la importancia de la oración. Y hoy, Colosenses 4, 5 al 6, el mundo incrédulo necesita ver, ¿cierto?, con los de afuera, el testimonio público y a la vez como misional. Jesucristo no vino para gobernar solo cuando tú estés en la iglesia ni en tus momentos devocionales. Él reclama autoridad total sobre tu hogar, cuando estás en el trabajo, en tus relaciones y en tu presencia en medio de la sociedad. El señorío de Cristo no cabe dentro de 4 paredes, porque se extiende a cada rincón de la vida cotidiana. Por eso, un testimonio poderoso no nace de la apariencia, sino de una vida alineada con Dios, de un hogar en orden y de una iglesia que clama al Señor por sabiduría, porque sólo así el mundo puede ver que Cristo no es una idea religiosa, sino un rey vivo que realmente desea transformarte. Ahora llegamos a la meta principal. El llamado de este pasaje es urgente y directo. Necesitamos un testimonio coherente, atractivo y fiel, donde la conducta y la palabra hagan totalmente creíble el Evangelio en la vida diaria. Y aquí nos encontramos. Camina con sabiduría delante de los de afuera. El versículo 5a. 2. Aprovecha cada oportunidad que Dios te da. Versículo 5b. Habla con gracia y con contenido. Versículo 6a. Versículo 6b. Responde a cada persona de manera como sabia. ¿Sí? No basta con decir que creemos. Debemos vivir y hablar de una manera que haga visible la belleza del Evangelio. La meta es clara. Caminar con sabiduría delante de quienes te conocen a ti, pero no conocen a ese Jesús que un día llegó a tu corazoncito. Reconocer cada oportunidad como un regalo de Dios y hablar con tal gracia y verdad y con detalles, con significado de lo que realmente la palabra de Dios está enseñando cada día. Ese tipo de ejercicio le da poder al Evangelio y a la vez credibilidad. ¿Cuál es el trasfondo histórico de este pasaje que estamos estudiando? Bueno, Colosas no era un lugar fácil para la fe. Era una ciudad atravesada por ideas rivales, influencias paganas y una mezcla religiosa que presionaba constantemente a los creyentes. Algo muy parecido al mundo en el que vivimos hoy. Los cristianos de entonces no vivían aislados del conflicto cultural. Su fe se probaba en el mercado, en la casa y en sus vínculos laborales. Por eso Pablo no les da fórmulas vacías, sino una sabiduría práctica y profunda. Porque cuando el entorno desafía tu fe, necesitas más que emoción, necesitas convicción y dirección divina, necesitas al Espíritu de Dios. Y ahora llegamos a la idea principal en la práctica. ¿Sí? Punto número 1. La vida que predica antes de abrir la boca. Tu forma de vivir ya está hablando. Los incrédulos sacan conclusiones sobre la calidad de tu fe a partir de tu conducta diaria. El peligro, un cristiano grosero, pero doctrinalmente correcto, destruye el Evangelio. La hipocresía desperdicia oportunidades.
Punto número 2. Redimiendo el kairos. No espere grandes campañas evangelísticas. Un encuentro casual o una reacción bajo la presión en el trabajo o un trato amable en la calle son kairos divinos. Dios pone oportunidades cotidianas. La sabiduría las reconoce y las aprovecha. Necesitamos pedirle esa sabiduría al Señor. ¿Cómo debe ser nuestra palabra? Ahora llegamos a la matriz de comunicación cristiana. Noten. La matriz de la comunicación cristiana, Pablo nos muestra un equilibrio que hoy hace muchísima falta. Gracia y sal, ternura y verdad, compasión y firmeza. El creyente no está llamado a ser áspero en nombre de la verdad, ni superficial en nombre del amor. Unos hieren porque dicen la verdad sin gracia. Otros callan la verdad para no incomodar a nadie. Pero el testigo sabio aprende a hablar con profundidad y con amor al mismo tiempo, ajustando su respuesta a la necesidad de cada persona, sin traicionar el mensaje que ha llegado directamente del cielo. Y ahora nos encontramos, mis amigos, en qué nos enseña acerca de Dios y la misión. Número 1. Cristo gobierna lo público. Sí. Miren las lecciones sobre Dios y la misión. Este texto nos enseña que el cristianismo verdadero no fue diseñado para quedarse en el nivel de la teoría, sino para encarnarse en la vida diaria. Dios usa lo cotidiano como escenario principal para mostrar su gloria. La verdad es relacional. La verdad revelada del cristianismo no es solo información teórica para satisfacer el intelecto. Está destinada para ser encarnada en la práctica, en la vida diaria. Dios usa lo cotidiano como escenario principal para mostrar su gloria. Una conversación, una respuesta bajo presión, un gesto de integridad, una palabra dicha a tiempo. La misión no empieza cuando subes a una plataforma, sino cuando entiendes que Cristo quiere gobernar también tu vida pública, laboral, relacional, y que justamente allí quiere manifestar su poder. Ahora vayamos a la aplicación de hoy. En este tiempo donde todo se expone y todo se comenta, nuestro tono importa más de lo que creemos. La manera en que reaccionamos en las redes sociales, en la manera en que debatimos una diferencia o respondemos a una ofensa, puede abrir o cerrar puertas. No podemos hablar de gracia con un corazón violento, ni defender la verdad con una actitud orgullosa. A veces el testimonio más poderoso comienza escuchando con atención, mostrando compasión sincera y diciendo la palabra correcta en el momento preciso. Por eso, mi apreciado, como conclusión, Pablo exhorta a los creyentes a vivir sabiamente ante los no creyentes y a hablar con gracia y con buen contenido, con buena información, aprovechando cada oportunidad para responder según la necesidad del individuo. Y como una idea práctica homilética, el evangelio se hace verdaderamente creíble cuando el creyente camina con sabiduría y habla ¿con qué? Con gracia. Una vida torpe puede cerrar puertas, una vida sabia y una palabra con gracia puede abrir corazones. Ese podría ser, sin lugar a duda, la conclusión de este poderoso texto. ¿Tu vida está funcionando como un puente que acerca a otros a Cristo o como un obstáculo que les impide ver la belleza de la salvación? Bueno, dependiendo de tu respuesta, es lo que realmente el mundo o los que te conocen a ti están percibiendo al Señor. ¿En qué situaciones en particular indica Pablo que necesitamos portarnos sabiamente y por qué? Bueno, Pablo indica que necesitamos portarnos sabiamente en la forma en que actuamos con los demás, especialmente con quienes no comparten nuestra fe.
Esto es importante porque los cristianos no siempre nos comportamos como tales. Israel también era piedra de tropiezo para los incrédulos. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Romanos 2. Razón principal: la forma en que actuamos con los demás dice mucho a quienes nos observan. Ellos miran para ver si nuestra profesión de fe es genuina o no. Desgraciadamente, los cristianos no nos comportamos como tales en algunas situaciones. Y como indicó Pablo, citando Isaías 52:5, y ahora, ¿qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo he llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Israel también era una piedra de tropiezo para los incrédulos. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Romanos 2:24. La forma en que actuamos con los demás, especialmente con quienes no comparten nuestra fe, es muy importante. Ver Tito 2:5, segunda de Pedro 2:2. Un hogar cristiano, una reunión de jóvenes para orar y no para hacer cosas inaceptables. Las amabilidades sencillas y un espíritu sereno y paciente dicen mucho a quienes nos observan para ver si nuestra profesión de fe es genuina o no. En Colosenses 4:6, Pablo se centra especialmente en las palabras que pronunciamos. Que su palabra sea siempre agradable. Más que simplemente amables o corteses, las palabras que pronunciamos deben ser impulsadas e impregnadas por la gracia de Dios a través de la influencia del Espíritu Santo. Sazonadas con sal, contrariamente a lo que el mundo considera una manera sazonada de hablar, nuestras palabras deben ser apropiadas y agradables para aquellos a quienes nos dirigimos, para que sepan cómo conviene responder a cada uno. Solo el Espíritu Santo puede darnos las palabras correctas en el momento adecuado para el propósito correcto y preparar las mentes de los oyentes para el mensaje que debemos compartir aquí. También se nos usa el verbo dei, ver los comentarios de ayer acerca de Colosenses 4:4. Piensa en tus palabras, acciones y comportamientos ante los demás. ¿Qué mensaje estás enviando acerca de tu fe y de lo que significa ser cristiano? Las palabras, las acciones, los comportamientos, esos aspectos muestran lo que significa ser cristiano. También muestran si la profesión de fe es genuina o no. Querido amigo, hemos llegado a la parte final del día de hoy, jueves 19 de marzo, andando en la sabiduría. Así que, ¿cómo está tu actitud? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo son tus acciones? ¿El mundo puede ver a Jesús a través de ti? Cierra tus ojitos allí donde estás. Vamos a orar. Nuestro Dios y Rey, gracias por tu palabra y el mensaje que has traído para nosotros en esta hora. Ayúdanos a ir a ella y que solo el Espíritu que la inspiró pueda también, al disfrutar cada uno de nosotros del contenido de tu palabra, podamos ser transformados, ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Lo imploramos, lo agradecemos. En tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis apreciados, reciban un abrazo enorme de Jesús para cada uno de ustedes. Bendiciones.